4, del verso 2 al versículo número 6. Si tú lo tienes, por favor, dime un fuerte amén. Amén. Bien, Colosenses capítulo 4, del verso 2 al versículo número 6. Dice así la palabra de Dios. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor os abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer, dice, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, y mira lo que dice, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder, que dice a cada uno. Yo quisiera, hermanos, predicar bajo el tema orando y testificando. Orando y testificando. Hoy quisiéramos hablar al eje central del cristianismo, al corazón mismo de la vida práctica devocional del cristiano. Vamos a hablar de la oración y el testificar y cómo este ministerio no está separado. Este se le conoce como el ministerio doble, que no está separado, está junto. Pero, ¿sabes algo? Yo quiero que tú y yo podamos preparar nuestro corazón, porque tal vez en nuestra vida cristiana, si en algo estamos fallando, yo creo que debemos reconocer que hemos fallado en cuanto no estemos orando, hermano. Lamentablemente, el pueblo evangélico, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, hoy una de los como decimos coloquialmente, que podríamos decir que por la cual cojea el cristiano, el pie del cual cojea el cristiano, es acerca, hermanos, tal vez acerca de la oración. Pidamos a Dios que el Señor toque nuestros corazones en esta tarde y que nos pueda, hermanos, remover dentro de nosotros para que podamos tomar decisiones en las cuales Dios sea glorificado en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, que hables el corazón de tu pueblo y de tus hijos que están aquí. Si hay hábitos y prácticas que tal vez hemos descuidado, que este sea el momento para poder recordar, Señor, la importancia de ello. Háblanos, Señor, por tu palabra y habla a cada creyente que nos escucha o que tal vez en algún momento mirará este video, Señor. Y te damos aquí toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Permíteme avanzar rápidamente con mis notas introductorias. Quiero introducir este sermón dando gracias. Quiero comenzar dando una acción de gracia. Y la razón por la que quiero dar, mis hermanos, una acción de gracia, y tiene que ver específicamente, mis hermanos, en términos estadísticos, uno de los cultos que ha crecido más en nuestra iglesia, en nuestra congregación local, a esto me refería en la mañana, en nuestro punto, no en nuestros puntos de misiones, sino específicamente en nuestra iglesia principal, en la iglesia local, en el fraile. Uno de los aspectos más importante que hemos visto que ha crecido estadísticamente en la iglesia no es necesariamente en el culto principal del domingo, en el culto de predicación o adoración, como quisiéramos llamarle. La razón de mi acción de gracia tiene que ver porque el culto que más ha crecido en la semana, insisto, en nuestra iglesia principal, hermanos, ha sido el culto de oración. Recuerdo hace 2 años cuando llegué a la iglesia, allá en el fraile, y estaba sentado, habían cerca, hermanos, de 3 personas. Aproximadamente cuando llegamos hace 2 años, 3, 4 personas, creo que estoy siendo generoso. Y yo entendí ese día que estaba ahí sentado, que si yo como pastor no era fiel, no era consecuente a los cultos de oración, no podía esperar que de alguna manera las personas fueran fieles al culto, hermanos, de oración. Quiero dar gracias al Señor porque este día, jueves último que pasó, estuvimos aproximadamente cerca de 30 personas en el culto de oración. Y le doy gloria y honra al Señor por ese crecimiento, mis hermanos. Vamos a ver que el apóstol Pablo en esta sección sigue teniendo en el tapete especialmente el tema acerca de la preeminencia de Cristo Jesús. Hemos hablado que Cristo debe ser preeminente en nuestra familia, en nuestro trabajo, debe ser Cristo preeminente en el Evangelio, en la iglesia. Pero escúchame algo, Cristo debe seguir teniendo la preeminencia. Escúchame bien, iglesia de San Isidro. Cristo debe tener la preeminencia en la oración y en el testificar, en el predicar el Evangelio a aquellos que no le conocen. De manera que el apóstol Pablo continúa su aplicación de la preeminencia de Cristo en nuestras vidas.
Pablo estaba preso, mis hermanos, en una mazmorra romana por completo, y desde allí está diciéndole, mira conmigo por favor el versículo número 2, perseverar en qué dice, en la oración. Sean perseverantes en la oración. De manera que Pablo desde Roma está preso, pero esto no le detuvo, mis hermanos, en su esfuerzo por testificar de Cristo, por ser perseverante en la oración. Esto no le detuvo a Pablo de poder ser un creyente que testificaba de Cristo Jesús a aquellos que no le conocían. Escúchame algo, hermano. Hay circunstancias difíciles en la vida y vamos a ver a través de este sermón la importancia que tiene el orar y el predicar el Evangelio a otras personas. Cuando hablamos de orar y cuando hablamos de predicar el Evangelio a otras personas, escúchame algo, no tiene que ver con tus planes y no tiene que ver con mis planes, tiene que ver con los planes de Dios, tiene que ver con los designios y con los propósitos específicamente de Dios. Por lo general, cuando tú y yo oramos, estamos buscando nuestra voluntad, estamos buscando el poder satisfacer nuestros deseos. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el gran plan, la gran misión de Dios? Que es llevar el Evangelio a todas mis hermanos criaturas. Vamos a ver en el versículo número 2, vamos a ver el verbo que conseguimos, perseverar en la oración. Aquí tenemos la misma construcción gramatical que hemos visto a través de toda la carta de Colosenses. Aquí tenemos un verbo imperativo presente activo que nos está diciendo estén constantemente dedicándose a la oración. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermano, debemos ser dedicados fundamentalmente a una vida devota de oración. Es lo que Pablo les está diciendo desde una cárcel. Dedíquense y sigan dedicándose a la oración. Hermano, escúchame, tengo una aplicación práctica. La oración no puede ser algo opcional en nuestras vidas. Lo repito de nuevo, la oración no puede ser algo opcional, hermanos, en nuestras vidas. No podría ser algo opcional. La oración debe ser crucial para poder tener una vida exitosa espiritualmente hablando. No podríamos hablar de éxito en la vida secular ni en la vida espiritual alejados y separados por completo de la oración. La oración es sumamente crucial en la vida del creyente. No es una opción, es algo constante. Esta forma verbal, el imperativo, presente, activo, nos está diciendo, hermano, dedíquense a orar. Necesitamos la oración. Hemos escuchado por muchas oportunidades frases emblemáticas en el pueblo evangélico que dice, claro que sí, se debe tener más un hombre que de rodillas, ¿te recuerdas de eso? Que un ejército por completo, pero esto tiene que tener vida práctica. Debemos ser dedicados. Mira lo que dice el verso 2, perseveren, dedíquense. Verbo presente, continuo. Está conjugado en presente. ¿Qué significa, pastor? Que constantemente debemos estar dedicados por completo a la vida de oración, hermano. Debemos reconocer nuestros pecados. Somos flojos para orar. Vengan conmigo. Somos flojos, lamentablemente, para buscar el rostro de Dios y tenemos problemas y queremos orar simplemente cuando tenemos necesidad. Al margen quiere establecer el fundamento bíblico. Filipenses 4:6 dice la Escritura: por nada estéis, que dice, afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Escúchalo bien. Dios quiere que tus peticiones y mis peticiones sean conocidas delante de Él. Hay una teología media torcida que dice, no te preocupes, Dios conoce nuestras peticiones. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que no debemos orar? ¿Qué es lo que significa eso? Que no tenemos que venir como pueblo de Dios para poder poner nuestras peticiones delante de Dios. Mira, por favor, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean que conocidas nuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Escúchame algo que vienes aquí esta tarde. Dios quiere conocer tus peticiones y mis peticiones. Vamos a ver, mis hermanos, que a través de este sermón, la Biblia, vamos a ver que es categórica en cuanto muestra y enseña con claridad la oración privada, esa que dice, cuando ores, entra en el secreto y ora a tu Padre en el secreto. A propósito, la palabra secreto ahí significa un lugar en oculto.
Ora a tu Padre que ve en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Eso es una verdad fundamental de las Escrituras, pero la Biblia, a través de todo el Nuevo Testamento, muestra la oración pública. Pastor, ¿a qué se refiere con la oración pública? Nos estamos refiriendo al hecho de venir todos como iglesia un día en el cual podamos orar y podamos traer peticiones delante del Señor. Hermano, tú y yo necesitamos saber que la oración privada es importante, pero también la oración con el pueblo de Dios es de crucial importancia. Si Jesús, escúchame bien, siendo el Dios encarnado, si Jesús siendo el Dios encarnado se caracterizó por orar tanto pública como privadamente. ¿Te recuerdas aquella escena en los evangelios cuando toma pan y dice gracias Padre del cielo? Cuando va a multiplicar el pan, ¿te recuerdas? Y toma el pan y le dice gracias Padre, Dios del cielo, porque yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Sabes cómo estaba haciendo eso? Lo estaba haciendo públicamente. El Señor, el Dios encarnado, se caracterizó no solamente por darnos y modelarnos una oración privada, sino que también nos estaba modelando, mis hermanos, una oración pública. Y aquí podemos preguntar de alguna manera, ¿cuántos más los creyentes? Pregunto, ¿cuántos más nosotros los creyentes? Te pregunto, ¿necesitamos orar? Claro que sí. Necesitamos orar según el contexto de este pasaje, no solamente por necesidades de otros hermanos, sino que necesitamos orar, mis hermanos, por la predicación del Evangelio. Esto es lo que persigue el contexto de este pasaje. Necesitamos orar por el Evangelio. Este verbo que conseguimos entonces aquí, que nos está diciendo sean perseverantes en oración, cumple una función imperativa, no es algo opcional, es algo hermanos, que debemos cumplir, que debemos acatar y obedecer. La oración implica, escúchame por favor, esto es de carácter de importancia, la oración implica planificación, persistencia y vigilancia. La oración requiere de planificación, consistencia y que podamos ser vigilantes. Mira conmigo el versículo 2. Perseverar en oración. Mira la segunda cláusula donde dice, velando ¿en qué? Velando en ella con acciones que dice de gracia. Insisto, la oración requiere, escúchame, planificación, persistencia y vigilancia. Son aspectos fundamentales de la oración. Como aplicación práctica, ¿qué estamos diciendo? Tú necesitas planificar el venir con el pueblo de Dios a que podamos orar. Por ser un punto de misión en San Isidro, no tenemos un culto icónico de oración específico, porque tenemos la hora muy reducida los martes para tener estudio de discipulado. Sin embargo, por razones de esta situación, vamos a tener que comenzar a hacer una modificación en los días martes para que podamos tener también en este punto de misión un momento de oración juntos. La oración tiene que estar en el corazón mismo de este punto de misiones, mis hermanos. Necesitamos pasar tiempo juntos orando. Y como punto de misión lo necesitamos. ¿Y por qué, pastor? Para que Dios, vamos a verlo, para que Dios pueda abrir puertas para la bendita palabra de Dios pueda ser predicada. Necesita convertirse la oración en cada iglesia, así como cada iglesia tiene que ser una pequeña escuela de la Biblia, también cada iglesia tiene que ser un pequeño templo en el cual tú y yo vengamos y oremos al Dios del cielo. Tiene que convertirse en un estilo de vida, en la vida, valga la redundancia, de la iglesia local y de toda iglesia local. Para aquellos que nos van a mirar también por estos videos en YouTube, escúchame algo. Si nuestra iglesia no tiene creyentes, si un grupo de oración devoto que ore, probablemente es una iglesia que está condenada al fracaso. Tenemos que ser creyentes espirituales, hermanos. ¿Cuántos saben que la oración eficaz del justo tiene poder y puede morir? Dice Pablo en el verso 2, perseverar en oración. Mira lo que dice, velando. Esa palabra velar, ¿sabes qué significa esa palabra velar? La palabra velar lleva la idea de estar alerta. La palabra velar, mis hermanos, lleva la idea. Nunca había escuchado algo como esto. Mira, orar con los ojos abiertos.
La palabra velar en este pasaje lleva la idea de estar orando, mis hermanos, con los ojos abiertos. Esta es una verdad que aparece primero y que vamos a ver rastreada a través del libro de Nehemías. ¿Qué significa, pastor? Orar con los ojos abiertos. Esto básicamente, colocado en mis notas más abajo, significa básicamente no solamente orar, sino también hacer aquellas cosas que van pegadas y que van juntas, hermanos, de la oración. Y yo no podríamos decir, oramos y esperamos que Dios solamente pueda responder las peticiones. El libro de Nehemías, más allá de ser un libro, escúchame, estratégico y militar, el libro de Nehemías, vamos a ir dentro de un momento allí, es un libro, hermano, histórico del profeta de Nehemías que básicamente cuenta la historia de la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Vamos a ver que Ezra es el encargado con Zorobabel de poder reedificar el templo, en tanto que Nehemías va a ser el encargado de poder establecer y formar y reconstruir no solamente la ciudad, sino también los muros de Jerusalén. Es necesario poder decir que en el tiempo de la guerra un aspecto fundamental eran los muros, porque si no había muros era fácil que el enemigo pudiera penetrar y pudiera hacer grandes estragos, pudiera quemar por completo la ciudad. De manera que en ese proceso de construcción de los muros van a pasar cosas muy interesantes. Y ubícate conmigo en Nehemías capítulo 4. Vamos a ir del capítulo 4 al capítulo 1, de atrás para adelante. Nehemías capítulo 4 y versículo número 9. Estoy en Nehemías capítulo 4, versículo 9, perdón, Nehemías 4, 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice? Entonces oramos ¿a quién? A nuestro Dios por causa de ellos y pusimos que dice, guarda contra ellos de día y de noche. Mira conmigo, siempre la oración va a estar y va a aparecer junto con estar ¿qué? Velando. Esto se refiere a orar con los ojos abiertos. El contexto de este pasaje está desarrollando que mientras que ellos estaban tratando de reconstruir los muros, dice que más adelante, porque no tenemos el tiempo, dice que con una mano tenían la pala y con otra tenían la espada. Probablemente lo que Nehemías nos está queriendo comunicar y decir es que mientras que ellos estaban trabajando, tenían ahí al lado la espada y cuando venía el ejército enemigo, cuando estaban pendientes de que si venía el enemigo tomaban la espada. Esto es una figura perfecta, mis hermanos, de lo que hacemos cuando estamos orando, pero también debemos trabajar en ciertas áreas que Dios quiere que tú y yo trabajemos para que Dios pueda ser glorificado en cada necesidad que tú y yo tenemos. Escúchame algo, el libro de Nehemías es un libro conocido como los pequeños correos electrónicos que se lanzan al cielo. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque es un libro donde vamos a ver que siempre debemos tener presente a Dios en medio de la oración. Mira conmigo, por favor, el capítulo número 2, capítulo 2 y versículo 4, estamos en Nehemías, capítulo 2 y versículo 4, mira lo que dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Señora, rey, ayúdeme y deme materiales para poder edificar la ciudad. Rey, deme dinero, deme seguridad y ejército para poder defendernos de los enemigos. No, Nehemías dice, ¿qué dice Nehemías? Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué dice Nehemías? Entonces oré. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces oré al Dios que dice de los cielos. Ven conmigo porque te tengo una pregunta para cada uno de nosotros en esta tarde. ¿A quién vamos, hermanos, cuando tenemos problemas y necesidades? Dice Nehemías, entonces, ¿qué hice? Oré. No le dice, dame seguridad, dame materiales para poder construir la ciudad mucho más rápido. No, entonces oré. Temiendo al Dios del cielo. Llegamos y vamos a aterrizar en el capítulo número 1, versículo 4 al 6. Escúchame, vamos a ver en este capítulo 1, aunque no tenemos el tiempo, se registran con más frecuencia las oraciones de Nehemías. Y esta es una de las más elocuentes, capítulo 1, versículo 4, cuando Nehemías recibe el reporte de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, de las ruinas en las que estaba y de la miseria y la situación precaria. 1:4 dice, y cuando oí, ¿qué dice? Estas palabras me senté y ¿qué dice? Y lloré. Que hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante, ¿qué dice? Del Dios del cielo y dije, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6, ahora, que dice, atento
tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, madre mía de vida devocional y dedicada para Dios. Estamos lejos, ¿verdad? ¿Te das cuenta la devoción y la piedad de Nehemías cuando ora? ¿Te das cuenta la manera como busca a Dios, la manera como pone a Dios en el tapete? Aquí tenemos, mis hermanos, un resumen de lo que debería ser nuestra vida de oración, donde reconoce su pecado, donde declara las verdades de Dios, donde declara que Dios es sobre todas las cosas. Y sigue diciendo, Nehemías, ¿qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso que dicen los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos de Peniel, que estamos aquí, punto de misión San Isidro, necesitamos orar. Necesitamos buscar el rostro de Dios en oración. Nehemías fue buscando una solución y su solución fue resuelta. Dios respondió a la oración de Nehemías. La oración nunca debe ser un sustituto para nuestra vigilancia. ¿Te recuerdas aquello de orar con los ojos abiertos? De orar con los ojos abiertos. En una mano tenía la pala, en la otra mano tenía la espada. No solamente vamos a orar, sino que también vamos a hacer. Pero escúchame algo, no puede ser un sustituto. No podemos hacer y no orar. Y viceversa, no podemos orar y no hacer nada. Las cosas están, ¿qué? Juntas, están de alguna manera pegadas. Cristo nos muestra esta verdad fundamental a través de las Escrituras. Cristo nos enseña el valor de la oración en el camino para la victoria y para el éxito de nuestras vidas. Marcos 14:38 dijo, velad, y que dice, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, escúchame, es débil. Tu carne y mi carne no quieren orar. Hermano, necesitamos reconocer como Nehemías que hemos pecado delante de Dios. Y si hay algo que ha pecado esta generación y que hemos pecado, yo estoy metido en el asunto, es que no somos creyentes fervorosos y ganados para la oración. Esta mañana le decía a los hermanos del fraile que muchos de nosotros hemos crecido, tal vez algunos, otros pueden palpar y identificar eso más. Crecimos en un tiempo, tal vez en iglesias, donde las personas venían al culto previo a la predicación una hora antes para poder arrodillarse y para poder orar. La iglesia hoy está lejos de esto. Quiero perseguir y insistir la idea de la oración privada, pero hermanos, también la Biblia va a resaltar el hecho de orar de manera pública. ¿Y qué significa la oración pública en la Biblia, pastor? Significa cuando todos venimos y nos reunimos a través de todo el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos. Vamos a ver la iglesia modelo. La iglesia modelo estaba orando. Mientras que Pedro estaba preso, la iglesia hacía ruegos, hacía oraciones. Estaban todos unánimes juntos en Pentecostés, capítulo 1, estaban reunidos orando. La iglesia que ora básicamente. Versículo 2, perseverad en oración, velando en ella. Y finalmente, en este versículo dice, con acciones que dice de gracia. Observe los tres aspectos fundamentales de la oración que tenemos en este versículo. ¿Y cuáles son, pastor? Perseverar, velar y ser agradecido. Tres aspectos fundamentales en el versículo 2 de la oración. Lo repito. Ser perseverante. Número 1. Número 2. Velando en ella. ¿En qué? No te descuides de orar. Velando en ella. Y número 3. Seamos agradecidos. Orando al mismo tiempo. Vamos a ver, mira conmigo el versículo 3. Orando también al mismo tiempo que dice por nosotros. Quiero que prestes atención acerca de esto. Pablo está diciendo, ustedes oren, pero también por sus necesidades. Como hemos dicho, ser tus peticiones conocidas delante de Dios. Pero ahora en el versículo 3, el apóstol Pablo está diciendo, ahora oren por mí. ¿Te das cuenta cómo resalta Pablo la importancia de que estemos orando unos por otros? Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también dice el apóstol Pablo, estoy preso. Pablo necesitaba la oración. El escritor más prolífero del Nuevo Testamento, el hombre más, tal vez más dotado de todos los tiempos, hablando espiritualmente, el hombre que tiene la mayor cantidad de libros escritos,
teológicos pesados del Nuevo Testamento, está diciendo, por favor, oren por mí. Te hago una pregunta, ¿necesitamos tú y yo la oración? Claro que necesitamos la oración. Ahí está Pablo. Los versículos 3 al 4 ora por tres cosas relacionadas con el Evangelio del apóstol Pablo. Pablo va a decir, oren por favor por mí. Y bajo tres aspectos Pablo va a pedir que se ore. Esto lo tenemos demarcado del versículo número 3 al versículo número 6. Dice Pablo, bueno, la primera cosa por la que Pablo quiere que estemos orando, con una puerta abierta para la predicación del Evangelio. Tenemos que orar para que estas sillas puedan llenarse. Yo creo que tú no lo crees mucho. Yo lo voy a volver a repetir. Tú y yo necesitamos orar para ver estas sillas llenas, para que la predicación de la palabra corra, para que personas puedan venir y escuchar y conocer más y más de Cristo Jesús. El segundo aspecto por el cual el apóstol Pablo va a orar, por una habilidad para poder explicar el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo, pastor? Bueno, lo hemos visto a través de esta carta a Colosenses. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Que ahora hay Cristo para los gentiles, hay Cristo para todo el mundo. Dice Pablo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y tercero, no solamente Pablo pide por puertas abiertas, pide para poder hablar con hermanos acerca del misterio del Evangelio de Cristo. Y tercero, por la habilidad de poder explicar el Evangelio claramente y con claridad a aquellos que no le conocen. Debemos orar para poder testificar. Necesitamos poder para poder predicar, y ese poder lo vamos a adquirir, mis hermanos, a través básicamente de la oración. Debemos velar y orar por las oportunidades para testificar y servir al Señor. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá oramos por oportunidades para poder servir al Señor? Para poder predicar la palabra del Señor, hermano. Te hago una pregunta. Venimos simplemente para pedir nuestras necesidades. Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios hazme. Pero la pregunta, ¿cuándo pensamos en el plan de Dios? Cuando pensamos en la gran misión de Dios de predicar el Evangelio, cuando pensamos en el sentir de Dios, tú sabías que la Biblia dice de que Dios ama al mundo entero. ¿Sabes que la palabra del Señor ama por completo? Dice que Dios ama al ser humano y quiere salvarle. El libro de Ezequiel dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Dios ama a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el corazón de la Biblia. Es Cristo con los brazos abiertos en la cruz diciéndole a un mundo entero, mi sangre es suficiente y necesaria para poder expiar los pecados de aquellos que no le conocen. Debemos orar para predicar el Evangelio, para que se nos abran puertas con compañeros de trabajo, con vecinos, con amigos, con familiares, para poder testificarle eficazmente de Cristo Jesús. Sin duda Pablo tenía sus ojos abiertos mientras oraba. Vamos a ver que en el libro de los Hechos, mis hermanos, a partir del capítulo 16, tenemos una historia de conversión de familia. ¿Cuántos se recuerdan del carcelero de Filipo? ¿Te recuerdas? Este capítulo específicamente es una historia de conversión. Hay una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Dice que esta mujer creyó, y no solamente creyó ella, sino que toda su familia. Esto llevó a la predicación del Evangelio de parte de Pablo y Sila. Y había una mujer que mientras que estaba Pablo y Sila en este lugar predicando, ella comenzaba a decir, estos son los hijos del Dios viviente que anuncian el camino de la verdad. Estos son los hijos del Dios viviente. Y dice que por muchas oportunidades hacía esto. Y no agradándole esto a Pablo, mandó al Espíritu y lo echó fuera. Esto hizo que Pablo y Silas fueran encadenados y fueran aprisionados de manera milagrosa. Dios actuó en ese lugar y en esa cárcel. Había un soldado cuidando a Pablo y a Silas. ¿Y sabes qué ocurrió en ese lugar? Cuando un soldado dejaba que un prisionero se escapaba, él sabía que iba a pagar con su vida. Mientras que tomaba la espada para poder empinarla y clavársela, el apóstol Pablo le dice, ¿qué le dice? Detente, no te hagas daño. Esto es una buena figura de poder mirar. ¿Qué significa orar con los ojos abiertos, mis hermanos? Este prisionero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo, cree. Escúchalo bien. Cree. ¿Qué debería hacer? Creer. ¿Quién debería creer? Ese prisionero debería creer.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, que dice tú y tu casa por completo. Esta es una promesa incondicional. Evidentemente cada persona de manera individual debe colocar su fe en el Señor Jesucristo para poder ser salvo, pero vemos aquí cómo la luz del Evangelio se abre y cómo Pablo está atento a la voz del Señor. Me gusta mucho en Timoteo 2:9, dice, en la cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, hermano, no está presa. El apóstol Pablo está encarcelado. Escúchame, es un hombre que está en una mazmorra romana, en cárcel literalmente, y todavía está diciendo, oren. Pero, ¿cómo que oren? Claro que sí. Oren para que se abra puerta para predicarla. Pero Pablo, estás encadenado, estás en el pretorio, estás por completo en una prisión. ¿Cómo que oremos? Te voy a mostrar la clave de esto. Mira conmigo Filipenses capítulo número 1, vea tu Biblia, corre ahí conmigo, Filipenses capítulo número 1 y versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 1, quiero que todos lo lean, del versículo 12 al verso número 14, ahí en tu Biblia. Dice así la palabra del Señor, aquí en Filipenses 1, 12 al 14, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, mira lo que dice, han redundado, que dice más bien, para el progreso del Evangelio. Escúchame, está en la cárcel. ¿Ve cómo es consistente estas cartas? ¿Ve cómo Pablo está escribiendo? Verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo lo que dice el pretorio y a todos los demás. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando, que dice, ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar. Un hombre encadenado es la fuente de inspiración para la predicación del Evangelio. ¡Qué tremendo! Es el mismo hombre que está escribiendo y está diciendo en la prisión, ore por favor para que me abran puerta. La semana pasada estuvimos hablando de la historia de redención, ¿te recuerdas? Acerca de Filemón y Onésimo. ¿Saben dónde Onésimo conoció el Evangelio, verdad? En la cárcel por mano del apóstol Pablo. Hermano, tú y yo estamos libres, tenemos capacidades y tenemos maneras para poder predicar el Evangelio a otras personas. Iglesia Peñiel San Isidro, tengo un desafío para ustedes. Necesitamos traer a un invitado. Necesitamos invitar a alguien y predicar el Evangelio para que matrimonios y familias lleguen a este lugar y sean bendecidos por la palabra del Señor. Necesitamos estar prestos para testificar y predicar el Evangelio. Hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no le predicas el Evangelio a alguien? Voy a ir un poco más profundo. ¿Hace cuánto tiempo no discipulas a alguien? O mejor dicho, ¿alguna vez has tenido el privilegio de poder discipular a alguien? ¿Has tenido tú la capacidad de multiplicar tu fe con otra persona? Hay una necesidad fundamental de la predicación del Evangelio. Hay una necesidad fundamental de poder discipular a aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo número 4, número 5, dice de la siguiente manera, andad, que dice, sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera. Y mira lo que dice, redimiendo, que dice, el tiempo. De manera que la expresión los de afuera no se está refiriendo a otros creyentes, se está refiriendo a aquellos que no conocen a Cristo, a los perdidos que no pertenecen a la familia cristiana. ¿Sabes qué es triste, hermano? ¿Te recuerdas nuestra condición anteriormente? ¿Sabes qué es triste verdaderamente? Estar fuera. Fuera del pueblo de Dios. ¿Sabes qué es triste? Estar sin Cristo. ¿Sabes qué es triste? Estar sin esperanza. ¿Te puedes imaginar nuestras miserias que por sí pasamos, pero sin Dios todavía? Eso es todavía más terrible. Qué tristeza estar sin Cristo, sin esperanza, sin paz, sin perdón, sin amor, sin consuelo en Cristo Jesús. Es una condición patética. Bueno, así están todos aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen a Cristo Jesús. Es importante que nosotros los cristianos podamos tener vida sabia con aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Versículo 5 dice, andad sabiamente, que dice,
con los de afuera. ¿Y de qué manera? Redimiendo bien el tiempo a la par. Primera de Tesalonicenses 4:12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente, mira lo que dice, para con los de afuera. De manera que el enfoque en estos versículos es que podamos caminar con sabiduría en nuestro modelo de vida cristiana. Anda sabiamente para con los de afuera. ¿Qué significa andar sabiamente? Pablo nos amonesta a andar honradamente con las personas, mis hermanos de afuera. Tengo una aplicación práctica importante que tú y yo necesitamos escuchar. ¡Qué terrible testimonio! Escúchame bien. ¡Qué terrible testimonio es que un cristiano sea deshonesto con un inconverso! Es mucho mejor que los creyentes sufran pérdidas antes de que arruinen su testimonio y traigan deshonra al nombre de Cristo. Dice el apóstol Pedro, y él escribe, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa especialmente de vosotros. Permíteme, pero tengo que usar el bisturí ahora mismo. Yo quiero que te puedas preparar. Pero necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decir para cada uno de nosotros. Nos preguntamos, y deberíamos preguntarnos todos juntos en este momento, ¿qué pensarían los inconversos de Cristo y del Evangelio cuando ven a los cristianos, escúchame bien, con quienes negocian que son falta de palabras, que no cumplimos nuestras promesas, que no pagamos a tiempo tal vez, o que tenemos una mala conducta que no modela tal vez el carácter, mis hermanos de Cristo? El verso 5 es el término griego peripateo. Cuando vayan caminando, anden sabiamente para con los de afuera. Y mira lo que dice finalmente, redimiendo, que dice el tiempo. En el vocabulario griego existen dos palabras para tiempo. Una es la palabra o el vocablo griego cronos, que habla del tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Días, meses, años, décadas, siglos. Y luego tenemos la palabra kairos. ¿Qué significa esto, pastor? Es un tiempo, en el tiempo, el kairos de Dios. Dentro del tiempo, Dios abre una ventana de oportunidades. Pablo está diciendo, anden sabiamente con los de afuera, rediman el tiempo. De hecho, el texto griego lleva la idea de exactitud. Hermanos, no tenemos tiempo que perder. ¿Y para qué queremos más tiempo y más vida? ¿Para qué? Para vivir nuestros propios deseos. ¿Y dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está aquello que Pablo está en una mazmorra, encarcelado, diciendo, oren por mí, para que Dios pueda abrir puertas para predicar la palabra? Los inconversos se van al infierno, no creen en Cristo. Necesitan escuchar el Evangelio. ¿Sabes que todos aquellos que no tengan a Cristo en su corazón van rumbo a la condenación del infierno? Y Pablo está diciendo, aprovechen el tiempo, pero no para ustedes. ¿Para qué? Para que den oportunidades para poder predicar la palabra de Dios. Y tú dices, pastor, tú estás diciendo, pastor, si yo tengo miles de problemas, ¿qué voy a estar yo pensando de predicar a otros? Escúchame algo. Tú primero y yo primero necesitamos buscar el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas vienen para añadidura. Tú y yo queremos tus planes y mis planes. ¿Y dónde están los planes de Dios? No sé si me entienden lo que estamos diciendo. Tenemos que involucrarnos en los planes de Dios. Rediman el tiempo, aprovechen las oportunidades que Dios les está dando. Escúchame, un día Dios nos va a pedir cuenta por nuestras vidas personales. ¿Qué hicimos como creyentes? ¿Vivimos para nosotros mismos? ¿O será que vivimos para el reino de los cielos? Aprovechen el tiempo para predicar a Cristo y no para simplemente disfrutar de nuestra vida. Pastor, esto es malo, no me confundas el mensaje, no es malo. Pero escúchame algo, primero están los planes, la gran misión de Dios, el gran propósito de Dios. Y Dios, ¿tú crees que Dios no se interesa de ti y de mí? ¿Tú crees que Dios no sabe nuestras necesidades? Mira algo, ven conmigo, por favor. Dios ha suplido nuestras necesidades. Venga, tienen que rezar todas sus manos, porque Dios ha sido propicio a nuestras oraciones. No ha dado como tú y yo queremos, pero no nos ha dejado sin pan, no nos ha dejado sin favor, no nos ha dejado sin bendición. Tal vez no en el momento, pero posteriormente hemos visto la mano milagrosa de Dios. Dios es fiel. Pero Él quiere que tú y yo podamos pensar en sus planes y sus propósitos. ¿Qué significa, pastor, una vida bien vivida, una vida que vive para Cristo Jesús? Voy a gastar, dice Pablo, mi vida. Y dice Pablo, y me gastaría a mí mismo.
Y dice Pablo, no solamente me gastaré a mí mismo y hasta lo que ahora se agolpa sobre mí, dice Pablo, madre mía, la preocupación por las iglesias. Ese es el hombre que modela el cristianismo para nosotros en el Nuevo Testamento. Aprovechar el tiempo. Necesitamos aprovechar el tiempo para orar y predicar el Evangelio. Este término de redimir es el término hexagorazo que tenía que ver con sacar a una persona del mercado de esclavos. Dice Pablo, de aprovechar el tiempo correctamente, hexagorazo, aprovechen el tiempo, compren, rediman el tiempo, compren el tiempo, es decir, deben buscar los kairos de Dios, es decir, las oportunidades de Dios para predicar, este es el contexto del pasaje, el Evangelio, a aquellos que no lo conocen. Versículo 6, finalmente estamos aterrizando, mira lo que dice el apóstol Pablo, sean vuestras palabras, que dice, sean vuestras palabras siempre, como dice, con gracia, ¿y qué más? Sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder, que dice Pablo, a cada uno. Hablar santamente. ¿Qué significa, pastor, hablar santamente? La sal de la santidad siempre debe sazonar nuestro hablar. Lo repito, la sal de la santidad siempre debe sazonar nuestro hablar. Hermano, qué difícil es poder tapar nuestros labios, ¿verdad que sí? Qué difícil es que muchas veces tenemos que mordernos la lengua porque necesitamos tal vez decirle a personas tantas cosas que necesitan escuchar, ¿verdad que sí? Pero probablemente en esas palabras, hermanos, vamos a ofender, dice Santiago, porque muchos ofendemos muchas veces en palabras. Dice Santiago, y si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Vamos a ver que los griegos, hermanos, llamaban a la sal caritas, a la sal llamaban carita, interesantemente. Y mientras que yo escribía este mensaje, hermanos, pensaba en una situación que por la experiencia y a través de la vida nos solemos conseguir. Y ese perfil de personas a la cual llamamos los agresivos pasivos. ¿Sabe quiénes son los agresivos pasivos? Agresivos pasivos. Bueno, los agresivos pasivos son personas que no hablan mucho, pero lo poco que hablan es tóxico. Lo poquito que hablan es venenoso. Daña, destruye. Pablo está diciendo, por favor, sean vuestras palabras siempre, ¿qué dice? Con gracia y sazonadas ¿con qué? Con sal, pero ¿cuál es el propósito? Mira lo que dice, para que sepáis cómo debéis hablar, mis hermanos, a cada uno. ¿Y por qué la sal, pastor? Porque daba sabor a las cosas. Utilizaban la sal como preservante, como para dar sabor a las cosas. Hermano, la sal y la gracia son preservantes básicamente de la corrupción. Y por medio de que empleamos la predicación del Evangelio de alguna manera, ¿qué estamos haciendo cuando predicamos el Evangelio? Cuando buscamos oportunidades dentro del tiempo para predicar a otros, estamos parando la corrupción en el mundo a través de que predicamos la palabra. Un comentario dudoso, una palabra colérica puede destruir, mis hermanos, en minutos todo el testimonio cristiano que otros han tratado de poder levantar. Tú sabes que a los pastores, le decía a los hermanos esta mañana, a los pastores nos acusan de que somos escapadores, que queremos aprovecharnos de las personas que somos escapadores y lo que estamos tratando es de predicar la palabra del Señor. Es triste y lamentable cuando se escuchan aún en boca del mismo creyente tergiversaciones y malas palabras acerca de los siervos y las personas que de alguna manera servimos a Dios. Mira, dice la Escritura, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Escucha, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar ¿qué? Gracia. ¿A quién? A los que oyen. Cuán importante es que nosotros podamos controlar las cosas que decimos y las cosas que hablamos. Es el testimonio de Cristo. Dios quiere que lo que salga de nuestra boca sea la predicación de la palabra del Señor, que lo utilicemos nuestros labios para poder comunicar el mensaje, hermanos, del Evangelio fundamentalmente.
Qué triste y qué lamentable que podamos venir a la iglesia para poder comernos, para poder murmurarnos, para poder, hermanos, descubrirnos por completo. Qué terrible y qué condición de una iglesia que simplemente se reúne para poder criticarse, para poder cuestionarse, cuando deberíamos estar cumpliendo el propósito y el llamado para el cual Dios nos ha hecho, y es predicar el Evangelio. De manera que nuestro hablar y nuestras vidas brindarán y abrirán las oportunidades para poder testificar de Cristo Jesús. Nuestra vida práctica, está diciendo Pablo, y nuestra forma de hablar se encargarán de abrir las oportunidades para testificar, mis hermanos, de Cristo Jesús. Se encargarán de abrir esas oportunidades. Así que Pablo, hermanos, ya terminando, nos está animando a que oremos no solamente por nuestras necesidades, sino que oremos por las necesidades de otros y que oremos para que la palabra de Dios sea predicada. Vamos a ver que Pablo está diciendo: los creyentes deben ser evangelistas internacionales. Escúchame algo, no solamente el pastor está a tiempo completo, ¿lo sabías? Cada creyente que está aquí en este lugar y que está en todas partes del mundo son creyentes 24/7, creyentes a tiempo completo. ¿En qué sentido? Tu vida es un testimonio público de Dios. Tu vida está a tiempo completo, eres una predicación andante. Soy una predicación andante. El evangelismo y la voluntad de Dios para la iglesia, esa es la voluntad de Dios, que prediquemos el evangelio. Cada creyente es un ministro del evangelio, entonces, a tiempo completo. Escúchame, termino con esto. Los creyentes deben vivir vidas santas. ¿Cuántos están conmigo? Debemos vivir vidas santas y usar la sabiduría de Dios para poder modelar el mensaje de salvación a todos aquellos que nos escuchan. Orar y testificar son dos hábitos fundamentales de la vida del cristiano. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? El apóstol Pablo quiere que tú y yo podamos tener, y Dios quiere que tú y yo podamos tener estas enseñanzas presentes en nuestra vida como cristianos. Vamos a orar. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Es una buena oportunidad para poder meditar. Quiero hacerte una pregunta. Anteriormente, cuando llegaste a la iglesia, tal vez vivías una vida devota, una vida consagrada de búsqueda y de oración. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada.